y bienvenidos a este meetup de Azure Brains. En esta ocasión vamos a tener como invitado a Roberto Carrancio. Roberto Carrancio es MVP de Data y también es el autor del blog Soy DBA, o sea que los datos son precisamente su especialidad y hoy viene a traernos una charla que además es súper interesante porque nos va a hablar de una de las cosas más importantes de nuestra profesión, que es realmente controlar el tema de los gastos, de los costes, sobre todo si trabajas en Azure, es algo que todos los clientes demandan especialmente. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, vamos a ver esto, cómo ahorrar dinero optimizando SQL en Azure para que las aplicaciones no se nos vayan de madre y no tengamos que escalar sin límite, porque lo bueno que tiene Azure es que escala sin límite, pero pues al final todo lo que pueda nuestra cartera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo intentar contener eso para poder ahorrar lo máximo posible a la hora de desplegar SQL en Azure. Perfecto. Antes de dejaros ya con Roberto, una cosita que sí queremos comentar y es que ya tenemos pensado el próximo meetup que tendremos aquí en Azure Brains y va a ser relacionado precisamente con el Ignite de Microsoft que está teniendo lugar ahora mismo y lo que pretendemos es el mes que viene, estad atentos porque pronto diremos la fecha, vamos a tener un meetup específicamente hablando de las últimas novedades que nos están presentando ahora mismo. Pasa que en esta ocasión, como no llegamos a tiempo, hemos preferido hacer una charla de calidad aquí con Roberto, que nos va a hablar de este tema que sinceramente posiblemente muy delicado en muchas ocasiones. Así que estás todos muy atentos. Pues bien, pues vamos a empezar. Bueno, yo tenía aquí una diapositiva de presentación, pero como ya me han presentado, solo deciros que este año he publicado mi libro SQL Server, la no guía práctica de optimización, donde todo esto que vamos a ver hoy lo tendremos un poquito más lo tengo contado más en detalle, ¿vale? Por ahí tenéis un QR con mis redes para encontrarme, tenéis también algún enlace, ahí me podéis localizar sin ningún problema. Bien, pues empezamos. Lo primero, ¿qué particularidades tiene Azure SQL con respecto a SQL Server? ¿Vale? Bueno, fijaos que se me ha ido un poco esto, pero os lo cuento. El problema, cuando estamos trabajando en Azure, la CPU es el eje central de todo lo que tenemos. En función de la CPU que elijamos, de la cantidad de CPU que elijamos, vamos a tener más o menos memoria y vamos a tener disponibles más o menos recursos. Entonces, nos va a pasar que muchas veces vamos a necesitar escalar por disco y vamos a ver que necesitamos escalar también en CPU. Y eso nos va a condicionar mucho, mucho, mucho los precios. ¿Vale? También la memoria RAM está limitada a lo que es los procesadores. Tenemos una serie estándar de CPUs, ¿vale? De hardware, donde vamos a tener 5 gigas de RAM por cada CPU que elijamos, con un máximo de 400 gigas y, importante, en todas las versiones hay un mínimo de 4 CPUs. Podemos asignar 2 a una instancia, pero solo si tenemos un pool de instancias, mínimo tenemos que comprar 4, como cuando licenciamos SQL Server, que siempre hay que licenciar mínimo 4 cosas. Luego tenemos una serie Premium, que mejora un poco las capacidades y nos permite 7 gigas de RAM por CPU. Y por último, la Premium optimizada para memoria, que ya nos da casi 14 gigas de RAM por CPU. Aunque ahora en el Ignite, una de las cosas que están presentando, que hemos podido ver, es que está ya disponible la nueva generación de hardware en Managed Instance en Azure. Esta nueva generación de hardware desliga lo que es la memoria RAM de la CPU. Entonces vamos a poder tener un desplegable donde vamos a elegir en ese desplegable la cantidad de RAM que queremos para nuestra instancia y en función de la RAM que cojamos pagaremos más o menos. Pero ya no vamos a tener que escalar CPUs para ampliar la RAM, cosa que nos va a ahorrar bastante dinerito. ¿Vale? Esto acaba de salir ahora mismo en disponibilidad general. Además en todas las regiones. Han presentado que sale en disponibilidad general en todas las. Ahora, ¿dónde tenemos el problema de verdad en Azure? El problema de verdad en Azure lo tenemos cuando vemos una Managed Instance, lo tenemos en la lectura y escritura, en la velocidad de disco. El disco es el principal cuello de botella en cualquier sistema. Sabéis que en on-premise también nos pasa lo mismo. Al final es el hardware más lento que hay. Pues cuando estamos en una Managed Instance en Azure es exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos una serie de IOPS, entrada, salida por segundo, y está muy limitada por fichero. Vamos a ver
que, como os pongo aquí, en función del tamaño del fichero, vamos a tener una velocidad u otra, ¿vale? Entonces, si queremos que nuestra manage instance vaya más rápido, hay que ampliar los ficheros, ¿vale? Va a llegar un punto que no podamos ampliar más los ficheros y tengamos que ampliar CPU y tengamos que pagar más. ¿Qué pasa? Que esto también lo corrige la nueva generación de hardware que acaban de presentar. Ahora ya vamos a poder elegir la velocidad a la que queremos que vaya nuestros ficheros y en función de eso, pues podremos pagar más o menos, ¿vale? Sin embargo, tanto con el nuevo hardware como con el antiguo, hay un límite, ¿vale? Que son 1600 IOPS por core. Entonces, cuidado, porque aunque nosotros pongamos en los ficheros a 7500, si tenemos 4 cores, vamos a estar limitados a 5000 IOPS en total de la instancia, aproximadamente, o 6000, ¿vale? Pero vamos a estar ahí limitados y no vamos a poder aprovechar todo eso. Y si no tenemos el hardware de nueva generación, hay que tener en cuenta que esto es por fichero. Las bases de datos tienen dos ficheros, el de datos y el de lote de transacciones. Cuando escribes algo en el de datos, en el lote de transacciones se escribe a la vez la transacción, con lo cual hay que hacer crecer los dos por igual y gastar el espacio en los dos si queremos que vaya a esa velocidad. Por suerte, el hardware de nueva generación ha llegado tarde, pero ha llegado. Vale, entonces, ahora que sabemos dónde están nuestros cuellos de botella y cómo funciona, vamos a ver cómo podemos observar esto, ¿vale? ¿Qué tenemos? Herramientas de diagnóstico y de observabilidad tenemos. Vale. Aquí tenemos varias opciones. Lo primero es saber cuánto estoy consumiendo. Para eso tenemos, si estamos en una managed instance, tenemos unas métricas de Azure. Si estamos en una máquina virtual o en local, tenemos el Performance Monitor de Windows de toda la vida, ¿vale? Pero como estamos hablando de Azure, las métricas que tenemos en Azure nos dicen cuánto estamos consumiendo. También si tenemos Management Studio abierto, tenemos el monitor de actividad de SQL Server, que ahora vamos a ver. Y luego tenemos vistas de sistema y los planes y estadísticas de ejecución de nuestras consultas para saber por dónde se está yendo. Si queremos más detalle, en Azure Managed Instance tenemos disponible en toda la base de datos Query Store. Lo activamos si no está activado, que debería estar activado por defecto en todas las bases de datos cuando estamos en una Managed Instance, y automáticamente se nos guarda todo el historial de todas las consultas que se han hecho con sus estadísticas de ejecución. ¿Vale? Antes de pasar a los índices, vamos a ver esto que hemos estado viendo. ¿Vale? Tengo por aquí el portal de Azure. Vamos a crear un nuevo recurso. Vamos a irnos a donde dice base de datos y vamos a elegir Azure SQL. Aquí vamos a ver una Managed Instance, ¿vale? Y vamos a darle a crear una Managed Instance. Vale. Perfecto. Aquí tenemos nuestra Managed Instance. Por defecto aquí es de uso general, pero aquí podemos configurar todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Lo importante, el nivel de servicio, si es de uso general o es crítico para la empresa, no sé, espero que se esté viendo bien. Voy a hacer un poquito más de zoom, ¿vale? Y aquí tenemos las tres series de hardware que estábamos viendo antes. Tenemos la estándar, la premium y la premium optimizada para memoria. Si yo elijo una serie premium, aquí puedo elegir la cantidad de núcleos que quiero y, como veis, el tamaño del almacenamiento con 8 gigas, con 8 núcleos, el tamaño máximo que puedo dimensionar es 8 teras. Y quisiese dimensionar más de 8 teras, tengo que empezar a ampliar cores y ya puedo ampliar el tamaño hasta el máximo, que son los 16 teras. A no ser que habilite la nueva generación de hardware. La nueva generación de hardware, como veis, me permite elegir los núcleos virtuales que quiero. La memoria RAM también la puedo elegir, cuánta quiero, ¿vale? Aquí puedo elegir cuánta memoria RAM quiero. Puedo ampliar el almacenamiento hasta 32 teras y elegir la velocidad de los discos. A ver el precio. Ahí lo tiene. Eso es poco para la máquina que estamos desplegando, ¿eh? Estamos desplegando una máquina con ya 32 cores, 21 teras de almacenamiento y aquí
384 gigas de RAM. Yo creo que para lo que es 7.000 euritos hacia el cambio al mes, nada. Vale. Vamos a salir de aquí antes de que me cobren 7.000 euritos al mes y os voy a enseñar en una Manage Instance que tengo yo por aquí, ¿vale? Aunque esta no tiene mucha carga. Aquí tenemos, nada más entrar en la información general, ya tenemos una primera métrica que nos dice el uso de CPU de la máquina, ¿vale? En la última hora, 24 horas o los 7 días. También tenemos una gráfica del uso de almacenamiento y si nos venimos por aquí, tenemos muchísimas más métricas, ¿vale? Aquí es donde tenemos las métricas de Azure para ver todo lo que queramos. Como os digo, esta instancia no está en producción, entonces pues no tiene datos, pero aquí tenéis las métricas que podéis elegir y ver, ¿vale? Creo que ya me ha dejado de ver la pantalla. Y ahora sí, vamos a seguir con la presentación. Vale, hemos visto que el cuello de botella principal es el disco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos ahorrar dinero en Azure es optimizar las lecturas en disco. ¿Cuál es la mejor manera de optimizar las lecturas en disco en una base de datos? Crear índices. Así hacemos que las lecturas vayan a donde tienen que ir y no se tenga que leer datos innecesarios para buscar la información. ¿Cómo funciona un índice? Bueno, pues aquí tenéis un top 20 de películas según IMDb, una tablita, ¿vale? Como ejemplo, como veis, no tiene ningún orden. Si yo os digo que busquéis cuál es la película que está en la posición número 1, lo que tendríamos que hacer es venirnos aquí al principio de la tabla, empezar a leer la tabla. Tened en cuenta que esto está almacenado en disco, está almacenado como fila. Así que me tendría que leer esta fila, es un 6. Luego esta, que es un 9, luego esta, ir bajando aquí hasta el 1. Pero cuando llega el 1, tengo que seguir. No sé si hay algo más pequeño. Entonces, me tengo que leer toda la tabla para encontrar el registro. Esto se llama una tabla sin índices porque no está ordenada ni tiene ningún índice. Esto es un heap, un montón en español. Lo que podemos hacer es crear un índice clustered. El índice clustered en SQL es la ordenación física de la tabla. Pasamos de eso a esto. Ahora ya tenemos los mismos datos, pero los tenemos ordenados por la columna posición. De manera que si a mí me dicen cuál es la tercera película más valorada en IMDb, pues yo me voy directamente aquí y la encuentro. Pero si me dicen cuál es la película más antigua en el top 20, pues cuál es la película más antigua en el top 20 de IMDb, pues otra vez me tengo que leer toda la tabla, ir apuntándome todos los años que aparecen aquí hasta que encuentre cuál es la más antigua, ¿vale? En este caso, esta, la quinta. Otra opción que tenemos, crearemos lo que se llama un índice non-clustered. Un índice non-clustered es un objeto separado de la tabla que se guarda junto a la tabla, pero está por separado y almacena el identificador principal de la tabla y las columnas que nosotros le digamos. Y se ordena por la columna que nosotros le digamos. Entonces, cuando nosotros creamos un índice non-clustered por año de estreno, la ordenamos ascendente o descendentemente, da igual, ¿vale? Ahora ya podemos encontrar fácilmente cuál es la película más antigua o cuál es la película más nueva de la lista. También si me dicen las 5 primeras películas más antiguas, pues yo puedo hacerlo. Cualquier tipo de búsqueda que os imaginéis, ¿vale? Entonces, la mejor manera para optimizar lecturas es crear índices. Vale, como decíamos, los índices pueden ser clustered, que es la ordenación física de la tabla, ¿vale? Tiene la estructura de toda la tabla, entonces solo puede haber un índice clustered por tabla. O pueden ser no clustered, que son objetos separados y puedo tener tantos como quiera, ¿vale? Cuidado con esto porque cada vez que escribo un dato o modifico un dato, lo tengo que modificar en la tabla y en todos los índices. Entonces, cuidado con crear muchos índices non-cluster porque lo que beneficia a las lecturas lo va a penalizar a las escrituras. ¿Y cómo funciona un índice? Bueno, un índice tiene una estructura de árbol invertido, como veis aquí abajo, ¿vale? Que nos permite buscar y así nos ahorramos leernos todas las páginas que tiene la tabla con todos los datos y podemos ir directamente a la página que queramos.
porque no os lo había dicho, pero los datos están escritos en páginas. Páginas de tamaño fijo, que son de 8K, ¿vale? Y todos los datos en SQL se van escribiendo en páginas dentro de los ficheros. Entonces, para leer solo las páginas que necesita, lo mejor es tener los índices correctos creados. Cuando un índice tiene más de una columna, porque puede tener más de una columna, es importante entender esto. Primero se ordena por la primera columna que hemos puesto en el índice y después por las siguientes se va replicando la estructura de árbol invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una consulta no busco o por todas las columnas que tiene el índice, o por lo menos por la primera, la segunda, en este caso que tiene 3, la primera y la segunda, podría yo aprovechar esta estructura, venirme aquí a la 51, por ejemplo, y luego ir a buscar la S. Y vengo aquí. Pero si me dicen que el nombre empieza por S, pero no me dicen el ID, yo ya no puedo aprovechar esto porque hay obviamente una S colgando de cada una de las páginas. Con lo cual me tendría que venir a este nivel de aquí y empezar a leerlo todo desde aquí. ¿Vale? Entonces me tendría que ir al último nivel y leer porque no puedo aprovechar la estructura del índice. Entonces, el orden de las columnas cuando creamos un índice importa. Vale. Otros tipos de índices, aparte del cluster Tino Cluster, voy a pasar muy rápido por esto, pero que sepáis que en SQL tenemos algún tipo de índice especial. Podemos añadir filtros a los índices, podemos crear filtros con un where. Eso es muy importante porque reduce mucho la cantidad de lecturas. Por ejemplo, si yo tengo un filtro en un campo que sea activo en la tabla de clientes, por ejemplo, activo igual a 1, y siempre busco por activo igual a 1, puedo crear mi índice where activo igual a 1. Entonces, todos los que no están activos, que no los voy a leer normalmente, no los creo en el índice. Y cada vez que voy a leer el índice, me lleva menos, porque tiene menos datos grabados. ¿Vale? Luego le puedo poner restricciones de unicidad, puedo crear índices espaciales para columnas de coordenadas y columnas matemáticas, XML, de texto completo, hash. Ahora en Azure ya está disponible y en SQL Server 2025 en los tipos de datos nuevos, vector y JSON, también les puedo crear sus tipos de índices específicos, ¿vale? Luego, el índice puede ser la primary key de la tabla, que significa la clave principal, implica que no tenga duplicados y que no admita valores nulos, o pueden ser índices columnares. Los índices columnares pueden ser clustered on clustered igual que los otros, ¿vale? Y es el almacenamiento por columnas, igual que en los modelos semánticos de Power BI, ¿vale? Los que conocéis los modelos semánticos de Power BI, los índices columnares es la misma implementación, es el motor XVelocity que desarrolló Microsoft en Analytics Service, que luego se llevó a Power BI, y es el mismo motor en los índices columnares. La diferencia es que en Power BI se ejecuta en memoria y en SQL se ejecuta en disco. Pero es exactamente el mismo motor de almacenamiento. Vale. Como decía, los índices tienen una serie de campos clave que son los que se ven en la estructura de árbol invertido. Pero aparte, nosotros podemos crear una serie de campos o incluir una serie de campos en el índice non-cluster, porque los clusters los tienen todos. Esos campos incluidos, que nosotros ponemos include y ponemos los campos, solo van a estar en la última página del índice. No se va a poder buscar por ellos haciendo uso de la estructura de carpetas, pero sí que van a estar en la última página del índice. ¿Para qué? Dejadme que vuelva un poco para atrás a esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, esto es un índice por la columna año estreno y tiene incluido a la columna posición, que en este caso la tiene incluida porque es la PK y la PK siempre está incluida. Pero si yo busco en una consulta solo estas dos columnas y no me importa el título, no tengo que leer el índice y luego irme a leer la tabla. Con leer el índice me vale. Entonces, esto se llama que el índice cubre completamente la consulta. No necesito irme a la tabla para recuperar los datos porque los tengo todos en el índice. Esto es el escenario ideal porque no me ahorro muchísimas lecturas. Volvemos a lo mismo. Aquí estamos pensando en ahorrar dinerito, ¿vale? Entonces, como queremos ahorrar dinero y las lecturas es lo que más le cuesta, pues ahorremos lecturas, ¿vale? Luego, los que no incluyamos, pues no están incluidos y nos tendremos que ir a la tabla a buscar, ¿vale? Luego lo vamos a ver en ejemplo. Vale, y ahora viene lo importante. Si queremos ahorrar de verdad, tenemos que huir de una serie de antipatrones. Hay una serie de consultas o una serie de patrones de consulta, mejor dicho, que van a dilapidar el rendimiento de mi SQL. ¿Vale? El primero que habréis visto todos. No os sorprende, ¿verdad? ¿Por qué se dice no uses select asterisco? Bueno, pues hay que evitar leer las columnas que no necesitas. ¿Vale? Realmente
Cuando yo recupero los datos, vuelvo para atrás, de esta última página que digo que aquí, si esto es un índice cluster, que aquí está toda la tabla, realmente yo estoy cargando todos los datos en memoria, porque los datos están almacenados por filas. Por mucho que yo no haga un select asterisco, se va a leer la página entera, ¿vale? Entonces, habrá gente que me diga, pues hago el select asterisco y ya está. En total, me voy a ir al disco a leerlo. Sí, es verdad, te vas a ir al disco a leerlo. Pero luego esos datos hay que mandarlos por la red a tu máquina. Y cuando estamos hablando de Azure, ahí hay una latencia de Internet muy alta. Aparte, todos los demás componentes, porque la lectura vale, es igual, pero luego esa lectura se pasa a distintos componentes que van ejecutando acciones con esos datos hasta llegar al resultado final, sale en disco hasta que ya se procesan y todos esos datos van a ir pasando por todos los operadores distintos que vaya haciendo el motor de base de datos. Entonces, si nos los quitamos desde antes, mejor. ¿Vale? Aparte, el select asterisco puede dar problemas si cambia el esquema. Si tú persistes en una aplicación de select asterisco, cuando la tabla tiene 10 columnas, yo le meto uno nuevo y de repente la tabla tiene 11 columnas y tú lo vuelves a ejecutar, tu aplicación va a devolver un error. ¿Vale? Entonces, aunque solo sea por eso, evita el select asterisco. ¿Vale? Aunque te sobre el dinero para pagar, evita el select asterisco. ¿Vale? Siguiente antipatrón, la sargabilidad. Esto ya es un concepto muy, muy, muy raro y entiendo vuestra cara. ¿Vale? La palabra no existe como tal, ¿vale? Se la han inventado los que saben de base de datos, los que definieron la base de datos en un principio, se inventaron el término Sargable, ¿vale? Que es Search Argument Able. Básicamente, y volvemos a la imagen del índice, es la capacidad de buscar argumentos en el índice. Es la capacidad de recorrer el árbol por niveles y no tenerme que ir al último nivel y leer todo, ¿vale? Esto en SQL, recorrer el árbol por niveles, se llama hacer un seek del índice. Y irme al último nivel y leérmelo todo para buscar es hacer un scan de la tabla, del índice o de lo que está haciendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Seeks. Siempre tenemos que buscar que nuestra columna haga seeks en los índices, que no haga scan. ¿Vale? Pues eso es la sargabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que las columnas, nuestras consultas sean sargables? Bueno, pues lo que nosotros le pedimos al motor de base de datos tiene que ser comparable con lo que el motor de base de datos tiene. Porque si tiene que hacer operaciones matemáticas, funciones de cualquier tipo, va a tener que recorrerse fila a fila, va a tener que irse al último nivel, hacer un scan y fila a fila ir leyendo cada una de las columnas, aplicándole las operaciones que necesita para comparar con lo que nosotros le hemos pasado. Entonces, no hay que usar funciones en los predicados del where, no hay que usar operaciones sobre las columnas y hay que usar el mismo tipo de datos. Vale. Evitemos usar, por ejemplo, si tengo un campo fecha, y estoy buscando todas las fechas de mi año, es muy tentador poner algo así, pero algo así funciona mucho mejor, ¿vale? Porque el dato está almacenado así. Y como está almacenado así, yo me puedo bajar la estructura del árbol del índice hasta esto, empezar a leer cómo está ordenado. Cuando llegue a la primera fecha del 1 de enero del 26, ya paro, ya no tengo que seguir, porque sé que está ordenado. Sin embargo, si tengo que ir fila a fila, pues sí, voy a tener que empezar desde el principio, no voy a poder aprovechar la capacidad del índice, voy a empezar desde el principio por la columna aplicándole la función year al dato que tengo almacenado para ver si es 2025 o no. No puedo usar el índice. Lo mismo si yo quiero filtrar, mi columna más 1 es igual a 5. Pues pon columna igual a 4, ¿vale? Llévate esto al otro lado, que para eso hemos estudiado matemáticas todos. Vale, este ejemplo es muy absurdo, pero os aseguro que los he visto un poco más complejos. ¿Vale? Con divisiones o con cosas de estas. Llévatelo al otro lado, ¿vale? Que para eso hemos estudiado matemática básica. No hay que haber pasado del instituto para saber pasar un operador de un lado a otro del igual, ¿vale? Eh, lo mismo con las conversiones de texto, ¿vale? Si yo tengo el campo este aquí guardado y lo convierto a otro tipo de datos, pues por cada uno de los datos que tenga guardado lo voy a tener que convertir para que sea. Entonces, puedo hacer la conversión en el otro lado. Si tengo que usar funciones, si tengo que usar conversiones, siempre lo usaré del lado que es fijo, ¿vale? Porque yo aquí al final le estoy dando un valor fijo de este lado y en este hay miles o millones de registros. ¿Dónde voy a aplicar la función? ¿Dónde voy a aplicar? En el lado fijo, que se aplica una vez, no una que se aplique fila a fila, ¿vale? Entonces, si tengo que aplicar funciones en el where, siempre en el lado que es fijo. Vamos a hacer una cosa antes de seguir, vamos a ver esto, porque
sé que es muy divertido de ver. Vamos a empezar por la de select asterisco, que es la más divertida, ¿vale? Fijaros, yo tengo esta instrucción en SQL Server que si la activo automáticamente me va a dar de todo lo que ejecute después en esta sesión, me va a dar las estadísticas de lectura y escritura, ¿vale? De IO. Entonces ahora voy a ejecutar estas dos consultas que tengo aquí sobre esta base de datos a poder ser, ¿vale? Fijaros, en esta he hecho un asterisco y en esta solo las columnas que quiero, ¿vale? Si ahora nos venimos aquí a la pestaña de mensajes, como he activado las estadísticas, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom. Como he activado las estadísticas, voy a tener estadísticas de ejecución. Si os fijáis, la consulta primera, la del asterisco, ha leído 7.405 páginas. La consulta segunda, que ha usado el índice, ha leído 99 páginas. ¿Vale? Cada una de estas páginas son de 8K, es tamaño fijo. Multiplica 8K por 99 y multiplica 8K por 7.405 para saber el tamaño de datos que ha leído. También podemos ver, si activamos esto de aquí, el plan de ejecución de la consulta, el plan de ejecución real de la consulta. Si ahora vuelvo a ejecutar mi consulta, la vuelvo a ejecutar, en cuanto termina, vamos a ver los distintos planes de ejecución. Fijaros, del total de ejecución de las consultas, el 98% del coste se lo ha llevado la primera y el 2% se lo ha llevado la segunda. Aquí vemos cómo tenemos representada la estructura de árbol que hemos visto y cómo hace un scan que se va al último nivel y lee. El dibujito es claro. Y aquí tenemos lo contrario. La flechita va por la estructura de árbol. Está haciendo un SIG, ¿vale? Aquí me dice index SIG, ¿vale? Conclusión, esto ha podido encontrar solo 99 páginas, esto se ha tenido que leer toda la tabla, que son las 7.000 y pico que habíamos visto, ¿vale? Solo con el select asterisco. Esto es exactamente lo mismo, así que vamos a la siguiente demo, que es la salgabilidad. Para esta demo he creado también un índice en la tabla de post. No os lo he dicho, esta base de datos es la base de datos, es una copia de Stack Overflow, ¿vale? Que tiene hasta el 2010 usuarios, post, obviamente sin datos personales, ¿vale? Usuarios, post, reputación de los usuarios, votos y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer una cuenta de cuántos POP se crearon en el año 2010 de las dos maneras que hemos visto, aplicando la función y no aplicando la función. ¿Vale? Voy a activar directamente el plan de ejecución para no tener que ejecutar dos veces. ¿Vale? Resultado el mismo. ¿Vale? Como veis, el resultado es el mismo. ¿Vale? Pero que una consulta funcione no significa que esté bien. Y nos vamos a ver el número de lecturas, ¿vale? En este caso, además del número de lecturas, he añadido también el tiempo, ¿vale? Las estadísticas de tiempo. Si os fijáis, la primera consulta lee 8.462 páginas y tarda 311 milisegundos en mi CPU. Si hacemos un poco de scroll para abajo, la segunda consulta lee 4.900 páginas, ya son casi la mitad, y ha tardado 48 milisegundos. ¿Vale? No salía el mismo resultado. Vale, ya sé por qué no salía el mismo resultado. 2010, pues debería ser exactamente el mismo. No. ¿Será por algún día o por horas o algo así? Por culpa Las
Sí, la de creación has puesto, y ahora hay 2010, Vale. día 2011 0101. Y ahora sí va a salir bien. Ahora sí sale bien. ¿Vale? No, no. Está bien, estáis atentos. Eh, 8.400 lecturas frente a 4.900. La mitad de lecturas. Y si nos vamos a tiempos, 251 milisegundos contra 77. ¿Vale? Entonces, aunque el resultado de las dos consultas sea el mismo, que la consulta funcione, no significa que está bien. Si miramos los planes de ejecución, otra vez, aquí tenemos cosas curiosas. ¿Vale? Lo primero que vemos es que la consulta está paralelizando. Estas consultas están usando más de un núcleo de CPU para resolverse. Lo vemos por estas flechitas de aquí. Cada uno de estos componentes que tiene el circulito con las dos flechitas es que está usando más de una CPU. Luego, el resultado hay que ponerlo en común, con lo cual tenemos un operador paralelismo que me devuelve el resultado ya a un solo núcleo. La primera consulta 64% del tiempo, la segunda 36%. Esto que os digo que es muy curioso, también lo podíamos haber visto aquí. Fijaros que esta consulta primera, por ejemplo, nos la ha devuelto en 70 milisegundos. El tiempo total han sido 70 milisegundos, pero ha estado 251 milisegundos en la CPU. Esto significa que había más de una CPU funcionando, ¿vale? Por eso ha estado más tiempo de CPU de lo que ha tardado en pintarme por pantalla el resultado. ¿Vale? Pues esto es por qué no hay que usar funciones. Lo mismo con los operadores, ¿vale? Entiendo que me creéis. Ahora la consulta sí está bien porque como para fallar en esto, pero si miramos, hemos pasado de 528 lecturas a 3, de 31 milisegundos a 0. Ha sido capaz de leer las 3 páginas en menos de un milisegundo. El plan de ejecución, lo mismo. Pasamos de un scan a un SIG. Y de esa manera reducimos considerablemente el coste. ¿Vale? Al final, tened en cuenta que si nosotros estamos gastando mucha menos CPU, fijaros en este detalle también, que no os lo había contado, pero en este caso se ve muy bien y quiero aprovechar para contarlo. Fijaros lo que está pasando aquí. Esto está haciendo un scan y está leyendo la tabla entera. Fijaros el grosor de la flecha de una a otra. ¿Vale? El grosor de la flecha indica el número de datos que pasan de un operador a otro. Aquí puedo ver claramente que hay un problema, porque fijaros el número de datos que leo aquí entre estos operadores para luego quedarme con eso. En este, fíjate. ¿Vale? Entonces, el grosor de la flecha ya me está indicando el problema. ¿Vale? Simplemente marcando el botoncito de mostrar planes de ejecución, veo esto. Esto es el Management Studio, pero lo tenías igual en Visual Studio Code. En Visual Studio Code tienes la misma funcionalidad. En Visual Studio Code, vamos a abrirlo. No, 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 para nada. Prefiero que se vean las cosas. Lo que no sé es ni si lo tengo configurado o no. No, no lo tengo configurado. Tienes que descargarte la extensión MS-SQL, verificar que sea la de Microsoft, ¿vale? Siempre desarrolladores de confianza, ¿vale? Y una vez que te instalas la extensión, luego hablamos de dónde me deja hacer el Bizum, Alejandro. Una vez que tienes la extensión configurada, te puedes conectar aquí cuando se instale, vale, ya se ha instalado. Vamos a conectarnos aquí al servidor. Local host, ostras. SQL 2025. Vale, como acabo de instalar la extensión, que no, que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero voy a copiar y pegar. No, pero es que tienes que saber dónde se hace, que si no, no tiene gracia, ¿vale?
Autenticación de Windows y vamos para adelante. Vale, ya me he conectado, ¿vale? Con la extensión de SQL tengo exactamente lo mismo. Abro aquí una nueva consulta. Vamos a ponerle, pues, esto mismo que tenía aquí, ¿vale? Copiar, lo pego aquí, ¿vale? Y el botoncito, en este caso, es el mismo botón, pero está... Sí, está. 6 meses por ahí, por ahí. Por ahí. Sí, sí, funciona igual que el Management Studio. Funciona igual, ¿vale? O sea, yo aquí activo el plan de ejecución, ejecuto la consulta y además esto mola más porque, bueno, aquí tenemos las dos, pero aparte aquí tenemos una serie de botoncitos que a mí me gustan mucho que nos facilitan mucho la vida. No sé dónde tengo el ratón porque cuando hago este zoom pierdo mi pantalla. Es maravilloso. Vale, tenemos aquí una serie de botoncitos que además nos permiten ajustar el zoom, nos permiten... eh, ¿Quién puede funciones? Si tienes varias, la otra está aquí abajo. La otra está aquí abajo. ¿Vale? Pero además es que tenía aquí un botón que te permite hacer zoom en el operador que más cuesta o alguna cosa de esas, ¿vale? La lupilla más es el ajustar el zoom, este es más o menos custom zoom. No, pero este es custom zoom. Aquí. Aquí puedes buscar, ¿vale? En función de el número de esto, ¿vale? O puedes, esto no sé qué, propiedades, ahí, vale, este. Este es este de aquí es el de highlight, remarcar los operadores más costosos. Te da a elegir la métrica, eliges la métrica que tú quieres, ¿vale? Y te marca cuál es el más costoso. El coste. Pero bueno, imagínate que tú quieres sacar esto. Esto lo podías sacar gráficamente tal cual, exportarlo. Sí, esto. Tú te vienes aquí a guardar y te lo guarda, ¿vale? O incluso esto no deja de ser un examen, ¿vale? Esto no deja de ser un XML donde aquí tienes muchísima más información y luego te voy a enseñar una cosa súper divertida. Tienes esta web que hizo Brent Ozar, uno de los mayores referentes en cuanto a administración de base de datos, de la comunidad de administración de base de datos, que si te coges esto, te lo copias y lo pegas aquí, directamente te genera el plan, aquí está, y una URL para compartir directamente. Y sí, sí, ¿quién te ha visto? ¿Podrías tú con ese dashboard ver en tiempo real? Divisar consulta. O sea, es decir, que existe, vale, lo que estás enseñando en el Visual Studio Code, eso, el tipo de si clica en serio, el tal, y tarda. ¿Existe alguna manera de verlo en tiempo real? A través de las vistas de sistema, tú puedes ver qué consultas están corriendo y te da a ver, perdón, para la grabación. Me ha preguntado cómo podemos ver estos planes de todas las consultas que se ejecutan en tiempo real. Excepto, vale, a través de vistas de sistema podemos ver las consultas que hay en ejecución y nos devuelve el XML del plan. Hay algunas vistas que nos devuelve el XML del plan, con lo cual, con una herramienta de estas visual, ¿vale? Podemos ver el plan. Aparte de las vistas de sistema, hay procedimientos almacenados de terceros como el SPJU3 o el SPJUISActive, que si los buscáis en internet lo vais a encontrar, ¿vale? Que complementan muy bien las vistas, aprovechando las vistas de sistema que nos da Microsoft en SQL Server, nos hacen muy fácil ver este tipo de información, ¿vale? Y luego también tenemos, ya no en tiempo real, pero casi, y con histórico, lo que hablábamos antes cuando estábamos hablando de la monitorización del almacén de consultas, el Query Store.
que en esta base de datos no está habilitado para Novari. Vale. Como os decía, en Azure está habilitado, pero como yo estoy haciéndolo aquí en local, pues no lo tengo habilitado. Vale. Con esto, si lo habilitas, en las propiedades de la base de datos, ¿vale? Vas a poder ver en todo momento todas las consultas que se han ejecutado, guarda los planes de ejecución y guarda todas las estadísticas de ejecución de todas las consultas que se ejecutan en la base de datos, ¿vale? Durante el tiempo que tú le digas, con lo cual es una barbaridad para mejorar. Vale, conversiones, ¿vale? Igual que la salabilidad, es lo mismo, ¿vale? Al final, evita las conversiones en los predicados. Usa el mismo tipo de datos en los dos extremos, ¿vale? Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vuelvo al Management Studio, ¿vale? Pero es lo mismo en Visual Studio. Vale, fijaros, aquí tengo un par de demos. Convertir esto a fecha, porque esto es fecha y hora. Sí, pero el formato, al haberlo puesto en formato año, mes, días, porque solo les será más fácil. No es que le sea más fácil, sino que es capaz, por una optimización que tiene el motor de base de datos, de hacer el sí igualmente. Sabía que ibas. Porque al final esto está guardado en ese formato. Está guardado primero la fecha y luego la hora. Entonces no baja hasta el último nivel, pero puede usar el sí. ¿Vale? Otra cosa, fijaros que se me ha quedado el ratón aquí y ya lo veis. Si dejáis el ratón sobre un operador, veis un montón de información más. ¿Vale? Entre ello, el coste estimado de ese operador del total de la consulta, veis el número de ejecuciones, en este caso 10, ¿vale? El número de veces que ha pasado por ese operador, el número real de filas leídas, el número estimado de filas, aquí, mira, eh, 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 número real de filas y el tamaño de fila estimado. Bueno, veis aquí el tamaño de fila estimado, el real, ¿vale? Aquí veis un montón de información, ¿vale? Bueno, como veis, la conversión a texto, un 100%, hace un scan, paraleliza la conversión. 8.400 lecturas frente a 3, 600 milisegundos. Siguiente demo de conversiones, básicamente más de lo mismo, ¿vale? Este campo es un entero. Esta conversión que puede parecer una tontería, ¿vale? Esta conversión que puede parecer una tontería y que nadie en su sano juicio haría esto, ¿vale? Esto es lo más común cuando tenéis mal configurado los ORM en las aplicaciones. Por defecto, si no configuráis bien el ORM, se va a creer que todas las columnas son texto y va a hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa aquí? Fijaros, que es tan sencilla la consulta que es capaz de hacer el mismo plan de ejecución o muy parecido en las dos y es capaz de hacer el SIC. Aunque esto sea un número, como solo tiene que hacer la conversión una vez, porque lo que hace es convertir este texto a número, ve que este texto es convertible a número, lo convierte a número y entonces hace el SIC. ¿Qué pasa si yo lo comparo con esta otra? Ahí ya sí que se nos va de madre, ¿vale? Ahora ya sí que si le fuerzo la conversión, fijaros que el último plan se nos ha ido de madre. Y el 99% del tiempo aquí frente al 0 y el 0. En tiempo de ejecución, 16 milisegundos, 0 milisegundos y 15 milisegundos, ¿vale? Lecturas 528, 3 y 3. Yo tengo una duda. Sí. Si tienes una transacción formada por varias sentencias que tengas que ir haciendo una, otra, y luego tienes el commit o arroba, lo que sea, tú puedes tener un plan, yo creo que se me oye, tú puedes tener un plan, puedes ver el plan de lo que sea toda la transacción. Claro, tú lo vas a ver cada una de ellas como lo estamos viendo aquí, ¿vale? Vas a ver uno por cada una de las operaciones que hace dentro de la transacción. Es más, si te fijas, aquí tienes el texto de la consulta, además. O sea, que podríamos saber Puedes saber, toda esta. claro. Entonces, si yo tengo un procedimiento almacenado, una transacción muy grande que tengo que optimizar, yo voy a ver que del total de la transacción, esto es un 0%, esto es un 0%, esto es un 99%, pues me voy a ir a optimizar esta primero. Es muy útil sacar el plan de ejecución así del proceso completo para saber qué partes del proceso
tengo que optimizar. Es más, ahora lo hemos sacado con 3, pero si lo vuelvo a sacar así, ahora lo tenemos con 5, ¿vale? Que son consultas que no tienen nada que ver una con la otra. Y si os fijáis, la que era un problema antes, el 99% del tiempo de las 3 anteriores ahora se lleva un 10% del total porque la primera es lamentable, el rendimiento de la primera. Entonces, ¿cuál voy a optimizar? Esa, ¿vale? Pues vamos a ir terminando con esto. Lo que hemos visto, evita las conversiones, usa lo más posible. Y la última de las recomendaciones que tenemos aquí es las subconsultas. Si yo escribo una subconsulta en el select, se va a ejecutar una vez por cada fila que tenga que devuelva mi tabla, ni que devuelva mi from con mi join. ¿Qué pasa? Que si mi from y mi join devuelven 10 millones de filas, pues 10 millones de veces que se va a ejecutar la consulta. ¿Vale? Lo mismo con las CTEs. Las Common Table Expression son exactamente lo mismo, es un alias simplemente, ¿vale? En el where normalmente rinde mejor exist que in, ¿vale? Y muchas veces incluso mejor que un inner join. Pero en el select las subconsultas rinden fatal. Nunca debemos poner una subconsulta de select a no ser que sea imprescindible. Ya os digo que casi nunca es. Nos las llevamos al left join, ¿vale? Fijaros, vamos a hacer la demo para que veáis que lo que os digo es verdad. Yo tengo aquí una consulta, ¿vale? Que me dice, hace una lectura de la tabla post y me saca, como en la tabla post tengo el ID de usuario, no tengo el nombre, me saca el nombre de usuario en una subconsulta, ¿vale? Y esto lo puedo hacer igual con un left join. Esta consulta y esta son la misma, ¿vale? Si yo ejecuto esto, voy a ejecutar las estadísticas. Si yo ejecuto esto, esto se lleva un ratín, esto no es inmediato, esta ya le pica un poco más. He querido dejar para esta última demo una consulta pesadita, ¿vale? Vamos a ver la diferencia. Además está buena porque esta demo no la he hecho en este portátil nunca. Es la primera vez que estoy viendo cuánto tarda. Vamos a ver la diferencia y vamos a ver lo que tarda, ¿vale? Además, no he marcado el mostrar planes de ejecución, así que lo vamos a tener que volver a ejecutar ahora. Pero fijaros que por cada una de las 12.162 resultados de la tabla post, ha ejecutado el select de la tabla user. Conclusión, 11.420.746 páginas leídas de la tabla usuario. Si hacemos las cosas bien, 1.300 lecturas. ¡Wow! ¿Vale? Ninguna diferencia. 6 segundos de CPU frente a 3. ¿Vale? Pero fijaros que no es tanto el consumo de CPU como el consumo de disco. Y la CPU es rapidísima, el disco es lentísimo. ¿Qué es lo que voy a querer optimizar? Dis. Normalmente disco. ¿Vale? Y a ver el plan. Vamos a sacar el plan de ejecución y vamos a volver a ejecutarlo porque no lo tenía marcado. Está Vale. claro, tal. No, han tardado pues eso, 6, 7 segundos cada. Vamos a ponerle 7 y 5 segundos, una cosa así. Vamos a, ahí ya ha terminado la primera. Y la segunda está terminando. ¿Vale? Fijaos el plan. La diferencia del 97% de tiempo frente al tercero. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo un bucle anidado. Fijaros cómo qué bien se ve este operador, qué bien representado está. Por cada una de estas filas se lee toda esta tabla. Por cada una de estas se lee toda. Es un bucle anidado. ¿Vale? Sin embargo, aquí hace un hash de los primeros, hace un hash de los segundos y cruza los hash y compara. Hace un hash match. ¿Vale? Es el mismo join, es la misma consulta, mismo resultado. Os aseguro que los resultados son los mismos, ¿vale? Aunque llevan distinta ordenación porque se ha leído de distinta manera porque no le he puesto un order by. Como no le he puesto un order by, los resultados se pintan en pantalla como se leen. Esto se lee de una manera, esto se lee de otra. Pero los resultados, me creéis que a esta vez sí son los mismos, ¿vale? Te creemos.
Y ahora esta. Aquí me falta algo. Vale, esta no la vamos a hacer porque se nos va de la. Ya sé lo que era esto y esto se me va de la mano. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Iba a hablaros del diseño de tablas. La normalización evita que, que tengamos que hacer joins innecesarios, que tengamos que hacer subconsultas porque tenemos duplicados, que tengamos que hacer un montón de mierda, ¿vale? Entonces, normalicemos bien las tablas, elijamos los tipos de datos que también son importantes, pues que se me va la hora y no quiero liarme más, ¿vale? Pero elegid el tipo de datos importante pensando en las conversiones, como hemos visto, y en lo que van a ocupar en disco, ¿vale? A más grande el dato, más ocupa, más le cuesta a la CPU, ¿vale? Pero sobre todo las conversiones, aquí tenemos los tipos de datos. Os dejaré estas diapositivas para que veáis esto con calma, ¿vale? Y ahora sí, hasta aquí la presentación. Nada, muchísimas gracias. Ah, mira, me dejo quitar. Sí. Pues nada, muchísimas gracias Roberto por acompañarnos hoy en Azure Brains y nada, simplemente recordaros que el mes que viene tendremos el último meetup del año en el que se estará hablando de todo lo que está presentándose ahora en el Ignite y esperamos que veros a todos. Y esto se quedará grabado, por cierto, y quedará colgado en el canal de Azure Brains. Muchísimas gracias. Perfecto.